Siempre que estemos trabajando con algún tema nuevo, recomendamos ir a algún simulador como para tratar de reforzar los conocimientos que acabamos de adquirir. En este curso vamos a utilizar muchas herramientas de simulación, algunas más prácticas que otras. Una de las cuales recomendamos es acceder a la página de tinkercad.com. Esto es un simulador de circuitos y de diseños 3D y de código y de distintos elementos que está provisto por la empresa Autodesk. Se loguean con una cuenta gratuita, se pueden crear una cuenta personal, no tiene ningún costo, y la ventaja que tiene es que desde cualquier computadora con un navegador ya tienen acceso a un simulador elemental y didáctico. Esto está pensado para gente que recién se está introduciendo en el mundo de los circuitos. No tiene el rigor de una simulación con un software un poco más complejo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que acceden a la página de Tinkercad, pueden crear un circuito y nos vamos a encontrar con un tablero en donde podemos agregar distintos elementos que nos aparecen aquí a la derecha. Por ejemplo, podemos agregar una batería de 9 volts que tiene su terminal positivo y su terminal negativo, y también podemos agregar una resistencia como las que acabamos de ver con la ley de Ohm. En este caso podemos cambiar el valor de la resistencia. Por ejemplo, le vamos a poner 1200 ohms para que nos coincida con el ejemplo que teníamos, y ahí tenemos una resistencia de 1200 ohms. ¿Cómo la conectamos? Bueno, conectamos el terminal positivo a uno de los terminales de la resistencia y el terminal negativo al otro terminal de la resistencia. Con el botón de comenzar simulación, la simulación acaba de comenzar y en este momento debería estar circulando una corriente sobre esa resistencia, pero no tenemos una forma de verlo ya que no conectamos ningún instrumental. Podemos calcular cuál es la corriente que tiene que circular, pero no tenemos una forma física de ver cuál es el valor de la misma. Así que con ley de Ohm podemos calcular cuál es el valor. 9 volts sobre 1200 ohms nos va a dar 7,5 miliamperes. Pero veamos cómo poner un instrumento para medir que efectivamente la corriente que está circulando es 7,5 miliamperes. Uno de los elementos más útiles que se van a encontrar en Tinkercad es el multímetro. Agregamos el multímetro y vamos a hacer una conexión ahora entre su terminal negativo y su terminal positivo. Primero ponemos el multímetro a medir corriente, en inglés lo definen como amperaje. Luego quitamos este cable que habíamos conectado previamente y ahora ponemos el terminal negativo con el negativo y el terminal positivo con la resistencia. Y si corremos la simulación, vemos que tenemos 7,5 miliamperes. Dado que no tenemos límite en la cantidad de multímetros que podemos agregar, agregamos otro multímetro, pero este ahora lo vamos a utilizar para medir la tensión que sale de la batería. Así que entre el terminal positivo nos conectamos al terminal positivo de la batería y el terminal negativo nos conectamos al terminal negativo de la batería, que lo tenemos también acá. Entonces, si ahora medimos, vemos que la corriente sigue siendo 7,5 miliamperes y que la tensión de la batería es de 9 volts o 8,99 como está ahí simulada. A lo largo de la práctica de toda esta unidad, recomendamos utilizar Tinkercad o la otra herramienta que vamos a presentar ahora, que es el CUX. CUX es un simulador de circuitos de código abierto, o sea, pueden bajar el código fuente, compilarlo para estar seguros de que no están corriendo ningún malware, y que es multiplataforma, así que corre en Linux, corre en Mac o corre en Windows. Recomendamos que bajen la versión correspondiente a su sistema operativo. Nosotros obviamente lo vamos a ver todo en Linux. A diferencia de Tinkercad, Cooks es muy poco amigable, pero bueno, es una herramienta profesional de simulación. No está pensado para ser una de las primeras herramientas que uno utiliza a la hora de analizar circuitos, pero el hecho de que sea de software libre y multiplataforma nos permite a nosotros recomendarlo. Así que es un poco tosco, nada que ver a Tinkercad, pero nos va a servir para los circuitos básicos que vamos a analizar sin ningún problema. Una vez que lo abren, van a quedar en una pantalla donde no hay ningún circuito. Así que vamos a comenzar creando un nuevo circuito. Así que a tal fin escribimos new y escribimos un circuito. Por ejemplo, ley de Ohm. En la solapa de componentes nos vamos a encontrar justamente con los componentes que nos van a permitir armar los distintos circuitos. Agregamos, por ejemplo, un resistor. Si queremos rotarlo, haciendo clic derecho, elegimos cuál es el sentido en el cual
si está vertical o está horizontal, y haciendo clic agregamos el circuito. Luego, si queremos seguir agregamos el componente. Si queremos seguir agregando componentes, podemos hacer clic y seguimos agregando varios. Fíjense que automáticamente ya los va rotulando R1, R2, R3 y R4. Con la flecha podemos seleccionar el componente y borrarlo con delete. O haciendo doble clic podemos editar cuál es el valor que queramos que tenga. Por ejemplo, queríamos 1200 ohms para una resistencia, así que le hacemos clic y tenemos 1200 ohms. Para agregar una fuente de alimentación tenemos sources, fuentes, y agregamos una fuente en DC que es en corriente continua. Así que agregamos ahí la fuente de corriente continua y le cambiamos el valor. Por ejemplo, en Tinkercad habíamos usado 9 volts, así que ponemos acá también 9 volts. Para hacer interconexiones vamos a seleccionar acá wire, lo que sería cables, y vamos a estirar un cable que nos permite interconectar los distintos terminales de cada uno de los componentes. Y ahí tenemos un circuito armado. A diferencia de Tinkercad, en Cooks nosotros vamos a tener que marcar cuál es la referencia contra la cual vamos a hacer todas las mediciones, o sea, cuál es el punto de masa. Uno agarraría y asumiría que sería el terminal negativo de la batería, pero vamos a ver que o de la fuente de alimentación, pero vamos a ver que cuando tengamos más de una fuente de alimentación, tenemos que ser muy específicos sobre cuál es el punto contra el cual vamos a medir la diferencia de potencial. Así que para hacer eso en Cooks tenemos que seleccionar el simbolito de la masa, lo ponemos en donde queremos y hacemos la interconexión entre la masa y el circuito. Obviamente lo vamos a conectar al terminal negativo de la batería. Para hacer simulaciones en Cooks vamos a tener que agarrar y elegir de la solapa de componentes simulaciones, y las simulaciones que vamos a hacer nosotros, obviamente Cooks soporta muchas más simulaciones que las que soporta Tinkercad, pero nosotros nos vamos a limitar a utilizar simulaciones de corriente continua. Así que tiramos por cualquier lado de ese simulation y con esto le estamos diciendo que este circuito en particular lo vamos a simular en corriente continua, nada más. Para hacer la simulación vamos a simulación y simulate y nos va a pedir que guardemos esta simulación. Así que le ponemos un nombre cualquiera, prueba 1 por ejemplo. Y esto lo que nos hizo es nos creó este archivo prueba 1 schematic, que es el diseño esquemático del circuito, y prueba 1 display, que es donde nosotros podíamos ir grabando distintos valores de las simulaciones. Y esos valores podrían ser tabulares, podrían ser gráficos, cosas por el estilo. Nosotros no vamos a usar esto tan a fondo, sino que simplemente vamos a ver representado en el circuito cuáles son las corrientes y cuáles son las diferencias de potencial. Para hacer eso, vamos a ir de vuelta a simulación y vamos a ir a Calculate DC Bias, o sea, calcular el offset de corriente continua. Y cuando hacemos eso, vemos que en este punto del circuito con respecto a masa hay 9 volts, que obviamente están unidos por un cable, así que acá también tenemos esos mismos 9 volts, los cuales caen todos en la resistencia y tenemos 0 volts, lo cual está conectado directamente a masa. Pero no vemos la corriente, que es lo que queremos ver. Así que vamos a tener que agregar un instrumento, como hicimos en Tinkercad, para que nos muestre cuál es la corriente. Para hacer eso, vamos a la parte de Proofs y elegimos una medición de corriente. Ponemos el instrumento ahí en el medio y ahora sí, si vamos a Simulation Calculate DC Bias, ahí podemos ver que tenemos 7,5 mA.